Bueno, a través de este medio vamos a darles el alcance sobre este tema tan posmoderno como son los nuevos paradigmas de la sociología. Espero que pueda contribuir un poco al desarrollo de esta microsociología que se quiere implantar hoy en día en los científicos sociales, ya sea a nivel nacional como convencional. Tenemos que partir de la idea de que Augusto Comte, allá en Francia en 1810, empezó a dar un nuevo giro copernicano acerca de la nueva física social o lo que él llamaba sociología. Obviamente estos temas no son de mucha incidencia para algunos macroteóricos, pero me atrevo pues a hablar acerca de lo que nos depara la sociología hacia la segunda vigencia del siglo XXI. Estamos a puertas ya del 2020. El funcionalismo estructural tiene cuatro grandes mentores, como es Emile Durkheim, Talcott Parsons, Herbert Spencer y Robert Merton. Estos teóricos usan mucho los términos estructurales y funcionales conjuntamente. Espero que ojalá les sirva esto porque obviamente hay personas que no les interesan estos temas, pero tiene que, tiene que desarrollarse pues de una manera muy ejemplarizadora, ¿ya? Para el funcionalismo estructural estudia netamente las estructuras de la sociedad, más no la funcionalidad. Cuidado con eso, porque el funcionalismo es estudiado por la escuela weberiana, ¿ya? Que más adelante en otra presentación les haré llegar. Examinamos las funciones de varios procesos sociales que adoptan ciertas formas de la estructuración. Si empezamos a analizar la sociedad desde el punto de vista del estructuralismo funcional, podemos decir que existen una serie de interrelaciones y de influencias en los constructos expertos en los individuos. Esto quiere decir que una sociedad, para que pueda desarrollarse como tal, tiene pues que basarse en principios de los clásicos, como es Max Weber, o los neoclásicos, como es Mead y Karl Mannheim. Yo me acuerdo cuando estudiaba sociología en San Marcos, ya hace más o menos más de 8 años, había un profesor que hablaba de que existía una nueva tendencia de la paradigma funcionalista. Yo no comparto esa idea, porque al final los sistemas complejos de la sociedad encarnan ciertas estructuras, pero no hay una estabilidad predecedera para crear lo que los grandes sociólogos hablan de los tres estadios de la historia. Pero bueno, es en fin, cada quien tiene su marco teórico y su constructo experto. Yo no puedo criticarlos porque obviamente son doctores en sociología y hay que respetarlos. Otro de los temas que deseo exponer es sobre el neofuncionalismo. Yo leí bastante a Jeffrey Alexander. Me gustó mucho su teoría, el antiindividualismo, la oposición al cambio y el sesgo antiempírico, que me llevó a reflexionar acerca de unas nuevas tendencias de la epistemología y sus disciplinas. La sociología obviamente parte de esos principios, básicos o no, pero que buscan en la doxa, o sea, en el conocimiento imperfecto, crear ciertas teorías llegados al tema ya netamente de la macrosociología. Eso me hizo pensar e indagar sobre los temas de la teoría del conflicto. Estudiar las estructuras y las instituciones sociales no son fáciles. Se oponen mucho al funcionalismo. Dahrendorf era un gran sociólogo, antropólogo. Llegué a escuchar un poco sus discursos. Él hablaba de que la sociedad está en proceso de cambio en un simple movimiento. No comparto las ideas de Dahrendorf porque él parte de un conflicto, pero la sociedad no lo puedes ver tú desde un punto de vista conflictivo.
A la sociedad lo tienes que analizar desde el intervencionismo simbólico. Tenemos que interaccionar a la sociedad. Eso lo decía Nicolas Rose, Herbert Blumer y el gran sociólogo y se puede decir paradigma de las grandes evoluciones del interaccionismo simbólico, que es el gran Mead. La teoría del intercambio, creada por Peter Bloom, parte de que hay que estudiar la sociedad desde el punto de vista del conductismo. Yo no estoy de acuerdo con esa teoría y refuto esa situación porque a la sociedad no la puedes estudiar en sus efectos ni sus conductas, ¿ya? Hay que estudiarlo a la sociedad como medio de recompensas y de costes de acciones. Eso es fundamental. La persona que no contribuye a crear un sistema estructural social dentro del análisis de los procesos de socialización y que además de eso no converge en la dinámica social con que se quiere ahora de discutir, mucho menos va a tener un dinamismo para estudiar el cambio permanente en una sociedad. Es imposible. Por ejemplo, yo una vez en la biblioteca de San Marcos leí un libro de Harvey Finkel que hablaba de la etnometodología. Mira que es del año 1960, o sea, del siglo pasado. Y mira cómo este hombre analizaba todos los seres humanos en un sentido práctico, con racionalidad. En esta teoría sí estoy muy de acuerdo. Y lo comparto. Y también lo comparte el gran profesor Mario Bunge. Sin embargo, hay que conocer algo más de ello. La sociedad no solamente hay que mirarla con una visión de teorías de sistemas. A la sociedad hay que analizarla desde el punto de vista de como teoría científica. Tú no puedes estudiar a la sociedad si no has estudiado antropológicamente a las personas que interactúan en la sociedad. Recuerdo cuando leí por primera vez las teorías clásicas y empecé a analizar las perspectivas sociológicas, muy hecha de moda con Parson, pero muy dinámica cuando fue creada por Veblen. Veblen es un sociólogo de la educación. Bueno, para los que estudian educación, me supongo que deben conocer. Me supongo, ¿no? Porque obviamente acá la gente se cree saber algo, pero al final no sabe dónde están parados. Veblen crea el estudio de los ritos escolares, mujer, educación y los usos lingüísticos de las clases sociales. Me acuerdo perfectamente cuando estudié a este gran sociólogo. Sin embargo, la sociología tiene que ver más allá de una razón cultural. La sociología tiene que estar incorporada en ciertos paradigmas, como decía Noam Chomsky, para que cree en ellas una filosofía utilitarista. Es importante eso porque el destino de una sociedad está en su propia conceptualización. No podemos crear una sociología basada solamente en cientifismo postclásico, sino que hay que analizar a la sociedad como una funcionalidad social. Eso lo vengo reiterando desde hace muchos años. Obviamente nadie me hace caso porque, claro, pues nadie investiga sobre estos temas, todos están hablando de política, de la corrupción, pero nadie habla de esos temas, pues. Pero bueno, es el Perú. Sin embargo, hay que crear funciones, como decía Talcott Parsons y Anthony Giddens, que para mí es el mejor sociólogo del siglo XX, no hay ningún otro que haya podido superar a Giddens, referente a las nuevas teorías macrofuncionales, que yo las denomino porque yo he investigado sobre ese tema y me parece
muy dinámico que se hable ahora de la nueva perspectiva de la sociología y los científicos sociales. Esa teoría fue conceptualizada por Claude Saint-Simon, el gran filósofo sociólogo francés, de la cual yo hice una inflexión histórica de sus teorías. No lo he podido publicar porque no me interesa publicar, porque siempre van a haber piratas científicos que van a querer copiarse de mis teorías. Yo soy bien celoso en ese aspecto. Pero sí me abocó bastante cuando Durkheim hablaba de la solidaridad mecánica como una forma de ver a la sociología ya con ojos venideros. Entonces me puse a pensar si realmente las teorías antropológicas de Marvin Harris partían de una evolución cultural unilineal. Me pareció muy interesante porque son simbolistas y mentalistas, ojo, no son cualquier teoría. El evolucionismo lineal ha sido partícipe para crear las macro teorías que Boas, el antropólogo Boas, llamaba la etnología o trabajo de campo. El método científico es vivir con el nativo, al aprender y dominar su idioma, al transcribir su texto. Me acuerdo determinadamente cómo hablaba este hombre. Sin embargo, me voy a detener no creo que me va a faltar mucho tiempo, pero voy a ser muy sintético. Hay que analizar el problema de la sociología moderna como una teoría macro. Y eso lo han descrito ya el nuevo Círculo de Viena y lo ha repensado ya las nuevas filosofías sociológicas de Inglaterra. Sin embargo, yo me quedo sintéticamente con el socialismo utópico francés. Definitivamente ese es el que ha marcado un hito dentro del terreno para que Augusto Comte cree su ingeniería sociológica, como lo he venido mencionando. Pero ya los críticos han descartado de que la sociología parta de un hecho social. Y yo lo aplaudo eso, porque ya lo decía Jorge Heimer en su Economía Política. Hay que tener el objeto del conocimiento de la sociedad correlacionado con la moral y la religión, porque estas dos tendencias van a disipar los fenómenos sociológicos que se van a confundir con lo político. Finalmente, creo que en este espacio de posibilidad que puede existir en las nuevas tendencias de la sociología y he entrevistado a varios muchachos, ¿no?, que estudian sociología, me hablan mucho de Karl Popper. Para mí Karl Popper es un gran filósofo, pero no es sociólogo. O sea, cada cosa en su lugar, ¿no? La sociedad adolece de patología social. Vivimos en una sociedad en crisis, una sociedad líquida, una sociedad, como decía Horney, donde hay desestructuración social. No existe patrones culturales, no existe escalas de valores. Y yo lo vengo reiterando en mis ensayos, en mis escritos, que acá hay una crítica inmanente y genealógica de la sociología. Acá no se enseña sociología. Y menos, obviamente, se enseña una sociología jurídica, por ejemplo, como hablaba Imoides Cairo, ¿no? A mí me enseñó sociología jurídica cuando estudiaba Derecho, donde la posibilidad de hablar de una sociedad en crisis es crear espacios de posibilidad donde el conjunto de alternativas van a presidir a la verdad social. Qué extraordinario. Cómo me acuerdo hasta ahora cómo hablaba Imoides Cairo. Que en paz descanse, ¿no? Entonces, yo planteo dos teorías. La primera teoría es la sociogénesis. Muy importante, porque ante la crisis de valores y ante la crisis de la moralidad, tenemos que crear sociología postestructural.
al estilo del Circo de Viena y así, y otro.